crecimiento excesivo, ¿no?, de algunos tipos de epitelios. Y de acuerdo a ciertas características, vamos a tener la subdivisión de este tipo de tumores. Básicamente, ¿no?, por su forma macroscópica y de su forma estructural, se van a dividir en dos grupos. Un grupo que son los tumores benignos y otro que son los tumores malignos. Se entiende por tumores benignos aquellos, ¿no?, que van a tener dentro de su nomenclatura la terminación o el sufijo O. Y entonces tenemos al mioma, que también vamos a visualizar alrededor, tenemos al papiloma, tenemos al condroma, ¿no?, etc. Como ustedes pueden ver, estos tumores tienen la, ¿no?, terminación OMA. Generalmente se toma como indicador para tratar de discernir que estamos ante un tipo de tumor benigno. Pero además de ello, estos tumores benignos van a tener como características el crecimiento celular. Ya lo hemos dicho, esa es la constante en un tumor, crecimiento celular. Pero ciertamente, cuando hablamos de tumores benignos, vamos a tener que este crecimiento celular mayormente es lento, progresivo, en relación a los tumores malignos. ¿Ya? Y va a estar, ¿no?, regulado por un patrón de crecimiento, en este caso más ordenado, con algunas características, como por ejemplo que las células no pierden, ¿no?, en forma tan abrupta la relación núcleo-citoplasmático que sí lo hace en el tumor maligno. Las alteraciones de las células no son tan determinantes como en los otros tumores, así como también la presencia de algunas imágenes de tipo pleocitosis, como son el crecimiento o la replicación celular que va a haber dentro del núcleo. Nos visualizamos característicamente en las células, cuando hablamos de displasias o metaplasias, vimos que algunas células se tornaban hipercromáticas. Esta es una de las características de los tumores, pero los tumores malignos visualizamos que tenían una gran cantidad de imágenes de procesos de mitosis, lo que no se observa muy comúnmente en los tumores benignos. Y entonces, ¿no?, tenemos que estos tumores benignos, en este caso que vamos a tratar el día de hoy, vamos a ver uno de los más frecuentes, que es el papiloma viral, ¿no?, epitelial. Este es un tipo de tumor que está asociado a la presencia de un virus que tiene diversos serotipos, en este caso el papiloma virus humano. Vamos a ver que estas lesiones papilomatosas se van a localizar en cualquier zona, no solo en la piel, también vamos a ver localizaciones en la mucosa, en las encías y en algunas otras estructuras. También se localiza a nivel genital, ¿no?, y con diferentes serotipos, los que son, ¿no?, también precursores de tumores malignos. La histopatología que vamos a poder visualizar, ustedes ven, ¿no?, son las características verrugas, en algunos casos en su fase inicial, se observan como excrescencias o protuberancias, lo que simulan lo que ya observamos la semana pasada, ¿no?, pero que hoy vamos a mostrar ámpulas, ¿no?, ahora son, cuando inician, eran ámpulas, pero luego se tornan el crecimiento, mucosa áspera,
flor y sobre todo con una característica que es sumamente duro debido al acúmulo de gran cantidad de queratina en su superficie. Estas lesiones, que las pueden ver en este caso en la superficie intertrigal y la superficie de los dedos, en algunos casos, algunas otras lesiones en la región del cuello. Vamos a ver que se va a dar una papilomatosis de la epidermis, una hiperplasia epidérmica, vaculización citoplasmática de los queratinocitos que van a ser los que van a dar origen a estas lesiones, y se va a observar en el interior de estas células inclusiones eosinófilas y núcleos intensamente basófilos. También vamos a observar la presencia de cúmulos de gránulos de queratohialina, es lo que le va a dar esta superficie. Esta superficie rugosa, áspera, creciente a nivel de la. Así es como se va a ver ya plenamente identificado, ¿no? Papiloma, también conocido como verruga vulgar. Su constitución histológica, en este caso un corte sagital, la presencia que puede tener en diferentes zonas, como ser la lengua, ¿no? La zona genital, o también en algunos casos, ya hemos mencionado, en algunas superficies mucosas. ¿Qué vamos a encontrar histológicamente? Ya lo que acabamos de describir, con lesiones localizadas principalmente a nivel de la epidermis. Hay una gran acantólisis de los crecimientos descensurados, ¿no? De los queratinocitos, y en la parte inferior vemos la proliferancia en la dermis, básicamente, de tejido fibroso y sustancias hialinas. Podemos ver un corte sagital de una verruga donde visualizamos lo que mencionamos, ¿no? El gran acúmulo de queratina en la superficie. Como a mayor aumento podemos visualizar el aumento de tamaño de los queratinocitos, y como podemos observar también los núcleos se vuelven intensamente basófilos, forman algunos cúmulos. La característica es que estos núcleos, como ustedes ven en estas células, no pierden la relación núcleo-citoplasma. ¿Qué quiere decir esto? Que los núcleos no crecen desmesuradamente y superan al citoplasma, como si lo podemos ver en otros casos. Tampoco podemos observar, y eso nos da una idea de que es una proliferación benigna, vemos en el área citoplasmática los núcleos regulables, ¿no? Y tan solo únicos, no vemos la presencia de mitosis. Otra idea de que estamos ante un tumor benigno es siempre observar la lámina basal. En este caso, la superficie donde van a anclar todo este epitelio está intacto. Eso nos da también una certeza de que no se trataría de un tumor maligno. Algunas imágenes características son estos coilocitos, donde vemos que el citoplasma ciertamente es predominante y el núcleo es basófilo. En algunos casos crece, ¿sí? Y vemos una imagen de algo. Se puede observar algunos estados de mitosis no incipiente, donde podemos observar algunas imágenes de algunos núcleos o algunos núcleos binucleares. ¿Qué más vamos a observar en los coilocitos? Vacuolas perinucleares bien delimitadas, citoplasma denso, irregular, aumento del tamaño nuclear con mutilación de la membrana, porque acá una membrana dominada, ¿no? Cromatina arropada, tiene esta cromatina, ¿no? Bastante delimitada, bastante marcada, y pueden haber, ya dijimos, imágenes de mitosis celular. Esta lesión puede dar
reconocer la mucosa vaginal, y ya lo hemos visto, esa zona de metaplasia o zona de intercambio o punto J o la unión escamo-columnar. Esta unión escamo-columnar. Se señala que la presencia de este papiloma virus humano es precursor precisamente de cáncer de cuello uterino. Y sabemos también que una de las características es que este papiloma virus humano se encuentra presente en el semen del varón. Por eso es que se postulan algunas teorías en relación al cáncer de cuello uterino que señalan que una mujer que ha tenido más parejas sexuales durante su vida sexual activa tiene mayor predisposición a la aparición de cáncer de cuello uterino. Inclusive hay otros tipos de lesiones como el cáncer vulvar o el cáncer anal, en algunos casos cáncer de amígdalas, orofaringe o base de la lengua. Todo ello tiene como explicación la presencia de este papiloma virus humano. ¿Cómo lo vas a estudiar? ¿Cómo lo vas a determinar? Citología cervical, ya hemos visto, ¿no? El papanular y también mediante algunos marcadores. Un resumen de todas las actividades que puedes ver. Y pasamos a la siguiente imagen que queremos diferenciar el día de hoy, ¿no? La presencia del pólipo. Este pólipo, ustedes lo pueden ver, característicamente va a ocupar la cara interna del se conoce también como una hiperplasia epitelial focal. Los pólipos generalmente se encuentran del fundus uterino. Es raro que crezcan en la pared lateral, son bastante raros, más están en el fondo. No se presenta como una masa friable, de consistencia esponjosa, y mayormente van a estar compuestos por estroma, ¿no? Y por glándulas. Sabemos que la superficie del útero mayormente tiene estructura glandular. Y esta estructura glandular no va a estar asociada a la secreción de estrógeno, que mayormente se va a producir todos los meses, ¿no?, en la mujer por el ciclo menstrual. Sabemos que la primera fase del ciclo menstrual tiene que ver con un aumento de secreción de estrógenos, que es la fase proliferativa. La histopatología va a estar representada por áreas nodulares y ya dijimos con componentes glandulares, estructura y aspecto hiperplástico. El epitelio que le va a revestir es un epitelio cilíndrico, monoestratificado, que no presenta atipia, ¿no? Característicamente se trata de un tumor clásicamente benigno, tiene mayormente película, ¿no? Por eso se denomina tumoración césica, compuesta por glándulas hiperplásicas de pseudoquísticos. Entre las glándulas se encuentra el estroma con focos inflamatorios de linfocitos y capilares de paredes. En algunos casos pueden ser sangrantes. El 20% de casos no pueden ser múltiples, generalmente son únicos, se presentan alrededor de la menopausia, son asintomáticos, en algunos casos pueden ser sangrantes, como hemos mencionado, debido a la necrosis apical, y dependen de estimulación estrogénica. Factores de riesgo también: obesidad, hipertensión y el uso de tamoxifeno. No se describe, ya no se recomienda el uso de terapia de reemplazo hormonal como medida de tratamiento para su gestión. Tenemos acá una imagen característica de pólipo endometrial, donde vemos
el gran contenido glandular en esta superficie. Y como tenemos el gran contenido glandular, podemos visualizar también en el interior, ¿no?, esta gran red vascular, abundante cantidad de vasos sanguíneos. Igualmente, fuertes de diferentes aumentos, hasta 100, 400, 500 aumentos, que nos muestran características de la presencia, ¿no?, de este crecimiento pediculado del pólipo de Mejía. En cuanto a la siguiente imagen que tiene que visualizar el día de hoy, esta está orientada a ver un tipo de tumor que puede ser benigno, pero que en algunas ocasiones, bastante raras por cierto, puede tornarse maligno. Es el famoso fibroadenoma de mama. Está dentro de las patologías presentes, ¿no?, en la glándula mamaria, la adenosis, la ectasia del conducto, la hiperplasia virginal, carcinoma mamario, el sarcoma de la mama. Hay que hacer diferenciación con cada una de estas estructuras. Vemos cómo se presenta el fibroadenoma, característicamente da imágenes de deformidad de la glándula mamaria. Va a estar representado por nódulos de tejido fibroso que tienen abundantes fibras colágenas y fibroblastos que deforman los acinos y los conductos galactógenos. Los núcleos no son atípicos. Cuando hacemos el corte microscópico de este fibroadenoma, vamos a observar que los núcleos de estas estructuras fibrosas mayormente no son atípicos. Quiere decir que no son deformes, no tienen mitosis, no hay variación de su índice núcleo citoplasmático, lo que se conoce como anisocitosis, ¿cierto? Y vamos a observar también que hay una proliferación mixta de tejido epitelial y estromal. Los conductos están bien desarrollados, rodeados por tejido conjuntivo, es la característica periductal hiperplásico que lo va a comprimir. El componente epitelial lo constituye los conductillos mamarios, ¿no?, y va a tener una proliferación marcada del estroma que en algunos casos va a estar representado por fenómenos de metaplasia apócrina y muy rara es famosa, ¿no?, mayormente el tejido conectivo. No olviden que la mama es una glándula que tiene una consistencia de qué tipo de epitelio predomina en la mama. No es fibrosa. ¿Ah? No. La glándula mamaria mayormente tiene tejido adiposo. Por eso es que tiene que ver mucho la presencia de tumores o el inicio del crecimiento de ciertas neoplasias con factores como ser, en este caso, el equilibrio dietético, ¿no?, el factor dietético alimentario, los estilos de vida, lo que se conoce hoy en día como síndrome metabólico. Se postula que la obesidad entonces pasaría a ser una de las causas principales de que se presente este tipo de tumores. Tiene un componente estromal, como ya mencionamos, formado por células fibroblásticas, abundante tejido conectivo y en algunos casos también al corte vamos a ver abundante colágeno. Vemos, ¿no?, las diferentes características que van a presentar a nivel de toda la superficie de los tumores. Cuando cortamos un fibroadenoma podemos visualizar esto. Ustedes pueden ver en el interior abundante tejido fibroso, ¿no?, fibroelástico conectivo. También vamos a ver cómo los conductillos se van atrofiando y rodeando también de tejido fibroso. En algunos casos vemos tejido colágeno hialino, ¿no?, igualmente que pasa a ocupar la región, ¿no?, periférica a la presencia de estos tumores. Lo mismo, en este caso un tumor en estadio más desarrollado ya, vemos la ausencia ya del tejido mamario,
donde podemos visualizar por el contrario la formación principalmente de tejido fibroconectivo. En la parte inferior casi no vemos células, ¿no? Como ustedes pueden observar, ni siquiera tejido graso, todo pasa a ser reemplazado por tejido fibroelástico o fibroso en algunos casos, en la presencia de fibroblastos, obviamente. Finalmente, la cuarta lámina corresponde a la visualización de otro tipo de tumores, en este caso, tipo de tumor benigno, que lo constituye, ¿no? Los leiomimas, tumores principalmente dependientes del tejido muscular, en este caso, músculo liso. Como ustedes pueden visualizar, el útero es un órgano de reservorio que se va a encargar de una función muy importante como es llevar a cabo el desarrollo de la gestación. Y para eso no tiene principalmente este tipo de tejido alternado con tejido, acabamos de mencionar, ¿qué tipo de tejido? Glandular. El útero tiene tejido glandular y tejido muscular liso. No se olvide. Entonces, cuando hablamos de estos tumores, estos principalmente se van a localizar tanto en los extremos y podemos visualizar anatómicamente que este útero va a tener una pared no compuesta por tres partes: un endometrio, que es la parte más interna, un miometrio, que está formado principalmente por músculo liso, y un perimetrio, que es el que le va a dar soporte y sujeción a los ligamentos externos, ¿no? Y eso constituye el perimetrio. La disposición anatómica del útero, ¿no? Esta sería la parte anterior y esta la parte posterior, ¿no? En este caso es inverso. Esta es la parte anterior, pero el útero está dirigido hacia la región anterior. O sea, este útero está en anteversoflexión. Hacia la parte posterior tenemos acá el colon terminal o colon sigmoides, ¿no? Y acá está el resto. Esto es lo que corresponde a la parte genital femenina. En la parte anterior tenemos la vejiga y la uretra femenina. Estos son los miomas uterinos, así se observan macroscópicamente en la superficie del útero. Como ustedes pueden observar, ¿no? Invaden, crecen a partir del tejido muscular del útero. Entonces, no hay un mioma uterino que esté, ¿no?, alejado o que no dependa del mismo útero. El mioma uterino depende del útero. Y generalmente, no olvidemos que el útero tiene componente, aparte de muscular, que tiene glandular. Y si tiene componente glandular, también tiene componente endocrino, hormonal, está estimulado por hormonas. Y las hormonas son el caldo cultivo para cualquier tumor. Ya en este caso la hormona predominante va a ser precisamente los estrógenos, ¿no? Por eso que se considera que son tumores estrógeno dependientes. Son bastante frecuentes, ¿no?, en las mujeres. La prevalencia viene a ser de un 20-25%. Histológicamente, ¿no?, se ubican hasta un 70%, porque hay muchos de ellos que, de acuerdo a su localización, como hemos visto, van a pasar desapercibidos, van a ser hallazgos circunstanciales. ¿Qué sintomatología pueden dar, ¿no? En algunos casos, dependiendo de su localización y de la etapa de vida de la mujer, van a producir sangrado vital. Pueden producir hasta cuadros de anemia severa. En las mujeres jóvenes pueden producir
implantación defectuosa del embrión por la deformación que ocasiona a nivel uterino, en su superficie sobre todo, cuando están localizados en el fundus uterino, y también pueden ser causas de abortos recurrentes. La portadora de este tipo de tumores, en algunos casos, se convierte en una abortadora habitual. Partos prematuros y molestias en la pelvis o en la pelvis, ¿no? Como dolor fundamental. Macroscópicamente son tumores redondos de tipo blanco perlado, ¿no? Y que están muchas veces no únicos sino agrupados. Histológicamente vamos a observar una gran cantidad de células de músculo liso hipertrofiadas. En algunos casos se define que van a haber haces en ángulo recto. Por el tamaño y por el crecimiento que tienen, son tumores que van a estar expuestos a la hipoperfusión o isquemia, lo que va a traer como consecuencia liberación de algunas sustancias en las vesículas, ¿no?, terminales, sobre todo las vesículas neurovegetativas, que van a estimular la conducción del dolor. Se denominan, no ciertamente miomas, pero debido a que dependen de tejido muscular liso, tiene la característica de ser leiomiomas. Y como ustedes pueden ver, algunos son intracavitarios, otros están ya dentro de la mucosa, otros están dentro de la pared y otros están casi en la cavidad externa. Crean un ambiente de todas maneras hiperestrogénico, contienen mayor cantidad de receptores estrogénicos y una mayor concentración de aromatasa, el citosoma P450. Saben ustedes que eso va a estimular la producción estrogénica a nivel hepático. Por tanto, se ha postulado como tratamiento en algunos casos el uso de progestágeno, ¿no? Pero lamentablemente no hay una acción bastante regulable, porque puede haber una acción inhibidora, pero en algunos casos también se han visto acciones estimulantes. Es por eso que se ha dejado de lado el uso de progestágenos para el tratamiento, ¿no?, de estos tumores. Algunos progestágenos, como la medroxiprogesterona, se señala que no tienen ciertos efectos sobre controlar el crecimiento de los limiomas, pero todavía esto no es bastante discutible por la acción colateral que puede tener el uso de estas hormonas. En algunos casos, cuando se administran progestágenos y agonistas, ¿no?, de GnRH, los limiomas tienden a crecer. Hay algunos factores, sobre todo raciales, que señalan que estos tumores tienen bastante incidencia en las personas o en los pacientes de raza negra en relación a las otras razas, ¿no? Se presenta en una proporción de 3 a 9 veces más frecuente. También el uso de anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal. Igualmente, algunos factores hormonales endógenos, la menarquia temprana, miomas poco numerosos, el peso, ya mencionamos, el sobrepeso, en este caso un índice de masa corporal asociado a la obesidad por encima de mayor de 30. El factor dietético no es bastante considerable ahora en esta época en la que se refiere a la implementación de tumores, y también está asociado al consumo de carnes rojas, jamón, no embutido principalmente, y estos incrementan la incidencia. También se postula con bastante, ¿no?, una aceptación en esta época que los vegetales disminuyen el crecimiento de estos tumores. Además de ello, tenemos la historia familiar, el ejercicio, ¿no? Ya se han postulado algunas teorías en las cuales se sostiene que los atletas o las mujeres que practican atletismo
o alguna actividad física constante tienen un menor porcentaje de riesgo que las mujeres que no lo hacen. También se postula un vínculo familiar, tal es así que aquellas personas o aquellas madres que han tenido miomas uterinos les transmiten a sus hijas el 2.5% más de riesgo de que también lo padezcan. Definitivamente esto ya no tiene duda, ¿no? El tabaquismo está asociado al crecimiento. La clasificación, ¿cómo se clasifica? Intramurales, ¿no? Ya lo mencionaba, submucosos, parasitarios, que está en la región lateral, se nutre de la irrigación del útero, los subserosos y los pediculados. Tenemos los intramurales, en este caso, como ustedes ven, que está dentro de la pared del útero. Los submucosos están aquí presentes la mucosa uterina y ahí tienen su anclaje. Los parasitarios crecen mayormente en la superficie externa del útero. Los subserosos están por debajo de la capa serosa o de la túnica serosa del útero. Y los pediculados son aquellos que representan una especie de excrescencia que crece con un pedículo en el interior de la cavidad uterina. Histológicamente, vamos a ver, predominantemente dijimos que el componente de la pared del útero es tejido muscular. Como ustedes pueden ver, acá está la presencia de algunas glándulas, ¿no? Depende del estadio también que se encuentre, pero mayormente cuando hablamos de un tipo de mioma, estamos hablando de la presencia de abundante tejido muscular, fibras musculares tremendamente desarrolladas, fibras musculares lisas principalmente. El estroma está bastante desarrollado y también vemos en algunos casos tejido conectivo, abundante tejido conectivo. Otra imagen donde podemos visualizar, ¿no?, un corte histológico de un mioma y podemos ver cómo se localiza ya y se organiza esta estructura hacia la superficie, en este caso externa del útero. Lo mismo tenemos acá, ¿no?, una organización de este tejido desordenado con múltiples tipos de glándulas y circundado por tejido muscular principalmente. Muy bien, eso es lo que teníamos que